Shalom Ailatú, un saludo a todos mis alumnos, a todos los seguidores del canal, a todos los miembros. Un saludo de su moré, Emerson Aguilar. Y bueno, estamos aquí reunidos con el propósito, ¿verdad?, de estudiar y responder cada pregunta, cada incógnita, dependiendo cualquiera que sea el tema. Hoy no vamos a hablar de gramática, no vamos a hablar ya de la parte académica, de la arqueología, de las ciencias bíblicas. Hoy vamos a tratar un tema, ¿verdad?, sobre la Kabbalah, la mística judía, el misticismo. Que hoy el público, ¿verdad?, quiero complacer al público porque les gustó un video pasado donde yo estuve hablando de los requisitos necesarios para el estudio de la Kabbalah. Estudiar Kabbalah es algo ya de otro nivel y es algo que hay que tener mucho cuidado. Ustedes que están aquí presentes, ¿verdad?, y los que están escuchando este audio, los que están por el canal, nos están viendo. Antes de comenzar, quiero seguir motivando a todos los amigos, a todos los oyentes, a todos los seguidores que sigan apoyándonos, dándonos el like, nos apoyan suscribiéndose a nuestro canal, y que en este canal, ¿verdad?, el propósito es estudiar a profundidad la Torá, estudiar las escrituras, estudiar la cultura, la historia, estudiar todo, ¿verdad?, lo relacionado a las escrituras hebreas. Y en este precioso momento, yo quiero tocar un tema sobre la Kabbalah. Hay muchas preguntas de la Kabbalah, hay muchas incógnitas, y quiero hablar de la autenticidad de la Kabbalah. Quiero hablar de esto porque la Kabbalah aún sigue generando, ¿verdad?, problemas, polémicas, y muchos mejor prefieren no saber nada de Kabbalah. Pero yo quiero hablar de la verdadera Kabbalah. Yo en un video pasado hablé de lo que es Kabbalah y lo que no es Kabbalah. Más bien esto sería como una continuación. Esa Kabbalah auténtica, que se la voy a explicar aquí. Y espero que los amigos que me han hecho esta pregunta estén atentos y no se pierda ningún detalle de lo que yo voy a decir aquí a continuación. Así que estemos atentos, ¿verdad? Ok, yo soy maestro en Kabbalah, yo estudio la Kabbalah, el misticismo. Y me gusta cuando me hacen preguntas porque esta área me fascina, esta es mi área. No solo la estudio, sino que la practico. Y la verdad es que la Kabbalah para mí ha sido una de las cosas extraordinarias que ha pasado en mi vida. He tenido experiencias, ¿verdad?, lindas, porque he conocido realmente quién es el Ein Sof, quién es el infinito. Entonces, en esta sección quiero explicarles primero que todo. Muchos me han preguntado, los amigos, que si la Kabbalah es una religión. Bueno, yo con todo lo que he estudiado sobre la Kabbalah no es una religión, no es una religión separada, y ni siquiera es una disciplina separada de la Torá. Siempre yo he dicho que la Kabbalah es el corazón de la Torá. Y espero que esté tomando apuntes y que esté atento, porque si no, no va a entender y va a quedar en lo mismo, ¿ok? Entonces la Kabbalah no es una religión separada. Más bien, o sea, la Kabbalah es un estudio de la misma Torá, pero en un plano diferente. O sea, estudiar Kabbalah es estudiar la Torá, pero en un nivel más elevado, en un nivel esotérico, un nivel misterioso. No sé si me está entendiendo, si me está siguiendo. Y quiero que esté atento, ¿ok? Sigo explicando, ¿ok? ¿Qué pasa hoy en día? Que he notado algo, o sea, el hecho de que la mayoría de las personas no comprendan que la Kabbalah es, por decir así, un elemento intrínseco del judaísmo. ¿Qué sucede? Se debe a que permaneció siendo una forma de sabiduría secreta, porque es que la Kabbalah antes era algo muy secreto. Antes de los antiguos sabios cabalistas no querían, ¿verdad?, que todo el mundo
tuviera acceso al estudio de la Kabbalah. No como ahora en la actualidad donde estamos ahora, siglo XXI, que me he dado cuenta que ahora cualquiera, estudia la Kabbalah. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la Kabbalah nos lleva a conectarnos con la luz y muchos de pronto quieren revelar esa luz, ¿verdad? Pero cometen el error que en vez de revelar la luz, lo que hacen es entenebrecerla más. No sé si me está entendiendo lo que yo le quiero decir en esta preciosa noche, en este momento, ¿ok? Entonces, hoy en día los estudiosos, los cabalistas, ¿verdad? Los desarrollos que ha hecho la Kabbalah, o sea, han llevado a que la Kabbalah salga cada vez más a la luz. Es lo que yo me he dado cuenta de esto, ¿ok? Como yo dije en el video pasado, la Kabbalah te conecta a conocer todos los niveles de la Torah. Por ejemplo, la Torah tiene 4 niveles de interpretación, ¿verdad? ¿Cuáles son los 4 niveles de interpretación que tiene la Torah? Por ejemplo, el primer nivel es Peshat, se conoce así, Peshat. Y Peshat, ese nivel de interpretación es la explicación directa o el significado literal del texto, ¿ok? Cuando usted interpreta el texto de manera literal. Luego le sigue el Drash. Drash es otro nivel de interpretación, o sea, son las explicaciones profundas del texto, basada en principios de exégesis, ¿verdad? Establecidos y conocidos a través de la tradición, ¿ok? ¿Me está entendiendo en esta hora? Ese es el nivel Drash, ese es otro nivel de interpretación. La Torah se puede interpretar en este nivel, en Drash. Por ejemplo, el otro nivel de interpretación es Remez, ¿verdad? Entonces, Remez, por ejemplo, Remez significa literalmente una alusión o insinuación. O sea, lo que quiero decir aquí a mis alumnos que me están escuchando, en esencia el Remez es, ¿verdad? O sea, un nivel inferior del entendimiento profundo de la Torah, ¿ok? Representado por el Sot, ¿ok? Y el último nivel de interpretación que tiene la Torah, y este es el nivel de interpretación más alto y más elevado de la Torah, es el nivel Sot. ¿Qué es lo que acabo de decir anteriormente? El nivel Sot ya son las explicaciones cabalísticas, secretas o místicas del texto. ¿Ok? Entonces, la cábala es eso, estudiar la Torah en un plano místico, o sea, en un plano secreto. ¿Ok? Espero que me esté siguiendo. Por eso, los 4 niveles de interpretación, Peshat, Drash, Remez y Sot, están representados por la P, por la D, la R y la S. Esa palabra, esas consonantes, ¿verdad? Las unificamos y traducen Pardes. Pardes quiere decir el jardín o el huerto, ¿ok? Entonces cuando estudiamos Torah, nosotros entramos al Pardes. Nosotros, ¿verdad? Entramos al jardín del conocimiento, pero lastimosamente hoy en día, muchos estudiosos se han quedado solamente en el Peshat, en el nivel, ¿verdad? Solamente en ese nivel Peshat. De ahí se han quedado y de ahí no han pasado a los otros niveles, ¿ok? Entonces nosotros nos hemos conectado con todos esos niveles hasta llegar al nivel de interpretación más alto de la Torah, que es el nivel Sot, ¿ok? Sigo, ¿verdad? Sigo mi explicación. Porque en una ocasión que me preguntaron sobre Cábala, yo recomendé que hay unos requisitos necesarios para el estudio de la Cábala. Y es importante, y quiero volverlo a recalcar aquí. ¿Por qué? Porque mire, el hecho de que la Cábala, ¿verdad?, se haya vuelto más accesible, ¿verdad?, que ahora todo el mundo tiene acceso a la Cábala, no significa que sea más fácil de entenderla. Amigo que me está escuchando, estudiar Cábala no es fácil de entender Cábala, ¿ok? Por eso hay que analizar los requisitos previos necesarios para lograr verdaderamente entender lo que realmente es la Cábala. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Yo siempre recalco que la preparación de la Cábala tiene que ser la adecuada, tiene que ser la correcta. Por ejemplo, voy a leer un tratado talmúdico. ¿Qué registra el Talmud? El Talmud registra una observación, ¿verdad?, histórica. Por ejemplo, esta observación es para enseñarnos la necesidad de prepararse adecuadamente. Mire, le voy a hablar de esta historia y usted va a entender por qué la preparación para el estudio de la Cábala tiene que ser la adecuada. Por ejemplo, en el Talmud de Babilonia, aquí tengo en mis manos el Talmud de Babilonia,
voy a leerle la cita Hagigá 14b. ¿Qué dice ahí? Ahí en esa cita están los diferentes efectos de la Kabbalah en 4 sabios talmúdicos. Por ejemplo, 4 sabios, 4 rabinos que estudiaron Kabbalah. Vamos a ver qué efectos produjo, ¿verdad?, el estudio de la Kabbalah en cada uno de estos rabinos. ¿Ok? Vamos a ver quiénes son esos sabios. Vamos a mirar aquí, se los voy a pronunciar a continuación, ¿ok? Para que usted esté más claro y más entendido. Por ejemplo, aquí tenemos a Ben Asai. Ben Asai, por ejemplo, Ben Asai murió. ¿Ok? Estos sabios entraron al huerto, al jardín, al Pardes. Y ellos llegaron a los secretos más esotéricos y más elevados de la Torah, porque eso hay que reconocerlo. Pero ¿qué sucedió? Entre eso estaba Rabbi Akiva, pero Asai murió, ¿verdad? Ben Somá enloqueció, ¿ok? Ahora, cuando dice que Ben Asai miró y murió, dice aquí en el Talmud, a lo que se está refiriendo realmente es que su alma se apegó con tanto amor a las entidades espirituales que abandonó su cuerpo, ¿verdad? Para no regresar. Entonces esto es un nivel elevado. Ben Somá, ¿verdad?, miró pero enloqueció. Este otro rabino miró y enloqueció. O sea, quiere decir que él no estaba suficientemente preparado ni tenía tanta calma mental como Ben Asai. Por eso este hombre, este rabino Ben Somá, murió, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que al mirar bajo una luz más clara que lo que su mente podía soportar, todo se volvió confuso en su mente y quedó tan confundido como una persona herida que no entiende las cosas con claridad. Esto es lo que pasa hoy en día a muchos que cuando estudian Kabbalah viven es confundidos, se confunden más y confunden a los oyentes también que les escuchen. El otro es Elisá Ben Abuya. Este otro pensó que existían 2 poderes, el bien y el mal. ¿Ok? Por eso dice que cortó los brotes, es decir, que dividió cosas que en verdad están unificadas. Ahora está Rabbi Akiva, ¿verdad? Rabbi Akiva del siglo II, si no estoy mal. Rabbi Akiva logró la perfección en muchas áreas diferentes, ¿verdad? Y Rabbi Akiva dice allí que él llegó al punto más elevado al cual puede llegar el intelecto humano. Se detuvo preservando de esta manera su vida. Entonces podemos mirar, ¿verdad?, que a partir de esta fuente queda claro que el estudio de la Kabbalah no es algo que pueda tomarse a la ligera. Ahí está el problema. Cuando a mí me hacen este tipo de preguntas de la Kabbalah, esto hay que tener cuidado. Esto no es, la Kabbalah no se estudia a la ligera. Esto tenga mucho cuidado, esto es peligroso. ¿Ok? No sea que termine como lo que mencioné, como el que murió, o como el otro que rabino que enloqueció. ¿Por qué? Porque mira el efecto que causó en cada uno de ellos. Porque tomaron el estudio a la ligera. ¿Y qué está pasando hoy en día? Muchos han enloquecido y muchos salen con cosas ya desviadas de la Torah. Porque han tomado de una manera ligera el estudio, ¿verdad? Y por eso no pueden acercarse a un conocimiento pleno. Entonces la persona, ¿qué es lo recomendable? La persona debe alcanzar cierto nivel de perfección. O sea que si una persona intenta estudiar Kabbalah sin la preparación necesaria, puede llegar a ¿qué? A conclusiones erróneas e incluso peligrosas, amigo que me está escuchando. Aquí mis alumnos presentes que me están escuchando. Puede llegar a conclusiones erróneas y peligrosas. Tengan mucho cuidado. Por eso la preparación tiene que ser adecuada. Ahora, More, ¿cuáles son esos preparativos, verdad? Siempre he recalcado esto, que uno de los preparativos necesarios para estudiar la Kabbalah, el conocimiento y la observancia de la Kabbalah es conocimiento y observancia de la Torah revelada. Si usted no se ve Torah, no tiene conocimiento, aquí está un peligro y bien grave. Entonces la Kabbalah es un cuerpo de conocimiento, la cual se le llama Torah oculta, ¿verdad? Nadie puede comenzar, por ejemplo, a estudiar la Torah oculta si usted primero no estudia la Torah revelada. Cuando digo la Torah revelada, me refiero al Tanaj, ¿ya? Y es necesario saber no solo Torah, hay que saber Mishnah,
Talmud, Gemara, todo esto, sus comentarios, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado para tener un estudio, y por eso es que hay muchas personas que viven equivocadas en el estudio de la Kabbalah. Entonces la Kabbalah es hablar de espiritualidad y Kabbalah. Entonces, seguimos aquí, ¿verdad? Seguimos aquí. Por ejemplo, voy a leerles unas citas para ir finalizando. En el comentario sobre Mishlei 21:17, ¿qué dice en este tratado? Dice: es inútil estudiar Kabbalah sin saber y sin cumplir la Torah revelada. Es necesario saber Torah para poder realizar el estudio de Kabbalah. ¿Ok? O sea que alguien que desea dedicarse a algo que se encuentra por encima de su nivel, es decir, por ejemplo, o sea, que desea estudiar Kabbalah sin estudiar las leyes, no se volverá rico. O sea, esto es una metáfora del éxito. La persona rica, por ejemplo, es aquella que está satisfecha con su parte. ¿Y qué pasa? Que ella no busca llegar a niveles más elevados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes de satisfacer su estómago con pan, es una metáfora en relación a las leyes de la Torah revelada, es lo que satisface a las personas. Es imposible llegar a comprender los secretos de la Torah sin esto, y por lo tanto no será rico, ¿verdad? Porque no va a poseer nada. Entonces quiere decir que es un intento inútil estudiar la dimensión oculta de la Torah antes de llegar a comprender la Torah revelada. Si usted no comprende la Torah revelada, ¿cómo usted va a entender las dimensiones esotéricas de la misma Torah, de la Torah oculta, que es lo esotérico? ¿Ok? Espero que me esté entendiendo. Y por eso sus conclusiones, cuando usted estudia, son erróneas e incorrectas y son engañosas. Sus conclusiones son conclusiones engañosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que llega a este punto, a conclusiones erróneas y engañosas, el estudio de la Kabbalah lo convierte en una fuente de confusión antes que de claridad. La gente a quien le va a enseñar supuestamente la convierte en una fuente de confusión más que en una fuente de claridad, y la gente se confunde más. ¿Por qué cree usted la masonería? La masonería es Kabbalah. Pero ¿qué sucede? Que la Kabbalah fue torcida, desviada, manchada, ensuciada. La Kabbalah medieval fue tergiversada. Y por eso hoy en día, cuando la gente escucha Kabbalah, enseguida dice: tú eres masónico, tú eres satanista. Se van para otros lados, porque precisamente toda esta gente que sacó estas sectas son cabalistas, estudiaron Kabbalah, pero ha sucedido lo que ya he dicho anteriormente. Están confundidos ellos, no canalizaron bien la luz que iban a revelar. Lo que hicieron fue entenebrecerla más, se confundieron más y confunden a los demás también. ¿Sí me está entendiendo? Por eso, cuando alguien me dice: quiero aprender Kabbalah, mucho cuidado, primero el estudio de Torah. Y por eso esos intentos que han hecho han sido inútiles. Entonces, otra recomendación que nos da aquí, por ejemplo, el Rab Yeskel Sarna, en el volumen 1, en la página 399. ¿Qué dice ahí en ese volumen? Dice que no se debe intentar estudiar Kabbalah antes de lograr dominio sobre la Torah revelada. Claro, si usted no sabe Torah, mucho menos Kabbalah. ¿Ya? Entonces, una persona hasta que no haya logrado, o sea, un nivel intelectual excepcional y gran elevación, no tiene derecho a ingresar por las puertas de la Torah oculta. Primero aprenda la Torah revelada y luego puede aprender la Torah oculta. ¿Ya? ¿Y cuál es el resultado? Un resultado muy peligroso para tal persona. ¿Ya? No va a entender correctamente al tratar de alcanzar, ¿verdad?, aquello que está por encima de su nivel. Si él no ha llegado a ese nivel y está por encima del nivel de él, no va a alcanzar jamás, ¿ok? Entonces, en mi próxima clase vamos a estudiar los niveles del alma, las puertas del alma, las ruedas del alma y todo ese tipo de preguntas que me han hecho, ¿ok? Entonces, una Kabbalah auténtica, resumo y concluyo con esto. Para el estudio de una Kabbalah, la auténtica Kabbalah es la que va acompañada con la Torah, ¿ok? La Kabbalah no es independiente de la Torah. Por eso la masonería y todas estas cosas que han salido, todo es ya independiente o sea, está separado de la Torah. ¿Estamos entendiendo?
Esta gente que usted ve con amuletos y utilizando letras hebreas, sí, eso es Kabbalah. Eso se llama Mashit Kabbalah y eso es Kabbalah práctica. Ese tipo de Kabbalah, ojo, de Kabbalah, fue considerada magia blanca. Yo no se la recomiendo a nadie que la estudie. Nosotros estudiamos Torah y Kabbalah. Jesús fue un místico. Jesús se elevó a los niveles más altos y trajo la revelación. Subió, se conectó con la luz y trajo la luz a la materia. Eso es lo que hace el místico. Así que espero que haya sido de bendición, que haya sido satisfactorio esta explicación. Shalom para todos. Nos vemos en otra clase. Paz, bendiciones. Baruch Haba.